Por toda Europa, como si fueran espectros arrancados a los libros de historia, se encuentran dispersos búnkeres secretos del régimen nazi, silenciosos pero a la vez elocuentes testimonios de ambiciones militares colosales. Es sorprendente constatar que muchas de estas gigantescas citadelas de hormigón, décadas después de la caída del Tercer Reich, permanecieron ocultas al mundo, guardando sombras y secretos que hoy empiezan a desvelarse. Unas fueron enterradas a gran profundidad, otras quedaron engullidas por bosques o extraviadas en las montañas, y algunas incluso llegaron a ocultarse bajo ciudades modernas. Ahora presentamos un recorrido por 15 búnkeres nazis redescubiertos recientemente, mostrando lo que ocultaban en su interior y ofreciendo una visión que puede resultar verdaderamente sobrecogedora. 15. Fortaleza Mimoyex, Francia. En el norte de Francia, junto al Canal de la Mancha, se alza la imponente fortaleza de Mimoyex, uno de los proyectos de armamento más audaces del Tercer Reich. Este complejo subterráneo, conocido por los nazis como Obra de Construcción 711, fue concebido para albergar la denominada Pistola de Londres, el gigantesco arma múltiple V3 cuya finalidad, según los planes del régimen, era arrasar la capital británica. El proyecto original preveía la instalación de 50 de estos tubos, capaces de lanzar hasta 3.000 proyectiles al día sobre Londres. Más tarde, el plan se ajustó y quedó en 25 piezas con un ritmo de 600 proyectiles por hora. Las obras empezaron en septiembre de 1943 en un lugar elegido con criterios tácticos. Su distancia de mar, de 8 kilómetros, lo protegía de un ataque naval. La proximidad a una vía férrea facilitaba el aprovisionamiento, y la sólida capa de creta proporcionaba una base estable para excavaciones subterráneas a gran escala. El complejo incluía 2 túneles ferroviarios de 60 metros cada uno, situados a una profundidad de 30 metros, y sobre ellos, inclinadas a 50 grados, 5 enormes galerías para alojar los ánimos de los cañones. Más de 5.000 personas trabajaron en esta obra, ingenieros alemanes, mineros cualificados de la región rusa y prisioneros de guerra soviéticos, estos últimos sometidos a condiciones de trabajo que rozaban la esclavitud, laborando 12 horas diarias en condiciones inhumanas. La inteligencia aliada tardó en identificar la verdadera naturaleza del emplazamiento, llegando a catalogarlo en un inicio como una base de lanzamiento de cohetes V2. Entre noviembre de 1943 y agosto de 1944, sobre Mimoyex se arrojaron más de 4.100 toneladas de bombas aéreas. El golpe decisivo se produjo el 6 de julio de 1944, cuando la célebre Escuadrilla 617 de la Real Fuerza Aérea Británica, conocida por sus destructores de presas, empleó 16 bombas sísmicas de gran tamaño, denominadas Tallboy, cada una de ellas con un peso aproximado de 5,4 toneladas. Estas bombas penetraron profundamente antes de estallar, provocando colapsos catastróficos en los túneles y su posterior inundación. Las tropas canadienses ocuparon el complejo abandonado y semiderruido en 5 de septiembre de 1944, sin hallar resistencia. Ya después del fin de la guerra, en mayo de 1945, por orden personal de Winston Churchill, que consideraba el lugar una amenaza grave para el Reino Unido, los restos de la fortaleza fueron definitivamente demolidos mediante la detonación de 36 toneladas de explosivos. Hoy en día lo que queda de Mimoyex se ha convertido en museo, con memoriales erigidos en recuerdo de los aviadores aliados que allí cayeron y de las miles de personas forzadas a trabajar en su construcción, cuyas vidas se truncaron en aquel empeño. 14. Batería de Messy, Francia. Cercana a las playas de Normandía, escenario de los desembarcos aliados, se esconde una de las obras fortificadas más notables del esfuerzo alemán, la Batería de Messy. Este complejo permaneció sepultado y olvidado durante más de 60 años hasta que en el año 2004, un historiador británico aficionado, Guy Stern, realizó un hallazgo sorprendente. La pista fue una carta cartográfica dibujada a mano encontrada en el bolsillo de la chaqueta de un veterano estadounidense que señalaba la zona de gran resistencia cerca de Grand Camp. Al localizar las entradas al búnker, ocultas bajo una vegetación densa, Stern adquirió una parcela de tierra de 44 hectáreas de 27 propietarios distintos y emprendió las excavaciones que comenzaron en septiembre de 2005. Las obras sacaron a la luz un extenso complejo que, por razones que aún se desconocen, había desaparecido de los archivos oficiales. Investigaciones posteriores, en 2008, revelaron cámaras adicionales intactas desde 1945. En el interior se encontraron cascos alemanes, máscaras antigás, munición y señales de violentos combates. El uso de tecnología LIDAR permitió detectar marcas de quemaduras en los techos, indicativas de enfrentamientos durante la toma. La batería se componía de 2 posiciones principales, la BN-83 llamada Le Perc, equipada con piezas de artillería francesas de 155 milímetros, y la BN-84 Martin, con 4 piezas de 105 milímetros.
En total, el conjunto albergaba 14 cañones pesados, entre ellos obuses de 150 milímetros capaces de batir las playas de Utah y Omaha. Más que una batería, era una ciudad subterránea. Más de 3 kilómetros de trincheras conectaban búnkeres para la tropa, el centro de control, radares antiaéreos, almacenes de munición, un hospital y dependencias para oficiales. Estratégicamente enterrada en la ladera, la batería pasaba desapercibida para la inteligencia aliada. Sorprendentemente, pese a los intensos bombardeos previos al desembarco, la batería de Messi siguió disparando sobre las playas de Utah y Omaha hasta 3 días después del inicio de la invasión, porque la atención aliada estaba centrada en otra batería más conocida, mientras que Messi había sido construida en total secreto. El 9 de junio de 1944, los Rangers estadounidenses atacaron la posición. Tras 5 horas de combate, en el que perdieron 18 hombres, la batería fue tomada. En su interior se hallaron más de 180 toneladas de munición, suficiente para sostener un fuego continuo durante semanas. 13. Búnkeres secretos en Dinamarca. La costa danesa conserva algunos de los emplazamientos alemanes mejor conservados en Europa. Se calcula que alrededor de 7.000 búnkeres fueron erigidos a lo largo de su litoral occidental como parte del Muro del Atlántico. Estas masivas construcciones de hormigón, levantadas entre 1940 y 1945, constituyeron el mayor proyecto de construcción de la historia reciente de Dinamarca, con un coste estimado hoy en día en 300 a 400 mil millones de coronas. En 2008, fuertes tormentas en la playa de Høvik arrastraron las dunas y dejaron al descubierto 4 búnkeres completamente amueblados y sellados desde 1945. El historiador local aficionado Tommy Kasue fue de los primeros en explorar estos cofres del tiempo. Tras su hallazgo por 2 niños de 9 años, los arqueólogos encontraron una sorprendente colección de objetos personales: pipas, botellas de aguardiente a medio acabar, uniformes, sellos con la efigie de Hitler, medicinas y material de comunicaciones. El especialista danés en búnkeres, Bent Antonissen, calificó el descubrimiento como único en Europa, y uno de los arqueólogos llegó a comparar la sensación con la de penetrar en una pirámide con momias. Rápidamente se emprendieron trabajos de conservación y los artefactos fueron entregados al museo local de Olegat ante la aparición de intentos de saqueo pocos días después. Además de estos hallazgos, Dinamarca ha transformado otros búnkeres en museos. El búnker Tirpitz en Blavand, parte del Muro del Atlántico, se abrió como museo en 2017 y atrae hasta 100.000 visitantes al año. La batería Fort Vangsbo en Frederikshavn exhibe cañones navales alemanes originales de 150 milímetros. El Museo de Búnkeres en Hirtshals permite recorrer 54 búnkeres excavados y conectados por 3,5 kilómetros de trincheras. La reacción pública en Dinamarca fue diversa. Algunos, como Olia Becher, cuyo abuelo participó en la resistencia, consideraron el hallazgo comparable a la tumba de Tutankamón y defendieron su preservación como homenaje a la verdad histórica. Otros, como el vecino Mogens Skog Hansson, pidieron su destrucción. La prensa danesa apoyó la conservación, señalando que estos lugares forman parte de la historia común europea. Según Kim Clausen, conservador del museo, aunque los hallazgos no pertenecen a la Edad de Bronce, su autenticidad es extraordinaria y aportan valiosa información sobre la vida en los búnkeres. Hoy, estas controvertidas estructuras se han convertido en destinos turísticos populares. 12. Wolfschanze, Polonia. Oculto en los espesos bosques de Masuria, el Wolfschanze, o guarida del lobo, funcionó como la principal cuartel general de Hitler en el frente oriental. Esta fortaleza de hormigón fue uno de los enclaves más secretos y estratégicos del Tercer Reich, ubicada cerca de la ciudad de Kentrin. El complejo se extendía sobre 250 hectáreas de bosque denso, elegido por su aislamiento y su eficacia como camuflaje natural. Su construcción, iniciada en 1940, comprendía alrededor de 200 edificios, búnkeres, barracones y dependencias auxiliares. Hitler pasó allí más de 800 días supervisando operaciones militares. Las paredes de algunos búnkeres alcanzaban 8 metros de espesor para protegerse de los bombardeos. El 20 de julio de 1944, el lugar fue escenario del intento de asesinato más famoso contra Hitler, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg colocó un maletín con explosivos bajo la mesa durante una reunión. La explosión mató a 4 personas, pero Hitler sobrevivió con lesiones leves porque el maletín fue desplazado accidentalmente tras chocar con la pata maciza de la mesa. La fallida Operación Valkyria desató una represión brutal. La Geheime Staatspolizei arrestó a más de 7.000 personas y cerca de 5.000 fueron ejecutadas. Al propio Stauffenberg lo fusilaron en Berlín pocas horas después del atentado. En 2015, en obra cerca de la guarida se hallaron restos humanos identificados como de un prisionero de campo,
probablemente uno de los trabajadores forzados que construyeron o mantuvieron el complejo. Hoy, las ruinas del Wolfschanze atraen casi 300.000 visitantes al año y ofrecen una imagen del nervioso centro de operaciones en el frente oriental. 11. Búnker para submarinos Elba II, Alemania. En el puerto alemán de Hamburgo, en la margen sur del río Elba, se erige el búnker Elba II, una de las instalaciones más enigmáticas destinadas a los submarinos durante la guerra. Construido en 1940 con 50.000 metros cúbicos de hormigón, tenía como objetivo proteger a la avanzadilla de la flota submarina alemana. El 11 de noviembre de 1945, 6 meses después de la capitulación alemana, zapadores británicos hicieron detonar el búnker de forma controlada, utilizando 32 toneladas de explosivo. La potente detonación derrumbó el muro central y la cubierta, cerrando en su interior los submarinos que se encontraban allí y creando una especie de cápsula del tiempo de la tecnología naval alemana. La estructura resultó tan resistente que, cuando en 2001 se intentó demolerla con 150 kilogramos de dinamita, apenas sufrió daños. Los sumergibles sellados fueron prácticamente olvidados hasta 1985, cuando una expedición de investigadores, Jack Malman, Schul Wolfgang Hirschfeld y Walter Klautz, los redescubrió y documentó mediante fotografías únicas que mostraban su estado tras 40 años bajo el agua. Más tarde, el búnker se convirtió en objetivo de expoliadores clandestinos, por lo que, en 1990, las autoridades alemanas rellenaron la estructura con grava y hormigón, transformando la zona en un aparcamiento. En la actualidad, aquellos submarinos reposan bajo el puerto franco de Hamburgo, inaccesibles para la investigación. 10. Túneles de Holgangsand, isla de Jersey. Entre las más vastas fortificaciones levantadas en las islas del Canal de la Mancha, los túneles Holgangsand en la isla de Jersey representan una de las páginas más sombrías del programa de construcción nazi. El término, que se usaba para designar complejos subterráneos excavados, se aplicó especialmente en las islas para referirse a obras cavadas en roca. La construcción del complejo en Jersey, iniciada en 1941, sirvió principalmente para proteger a las tropas alemanas de los bombardeos. Las galerías alcanzaron profundidades de hasta 50 metros y se extendieron 300 metros en el interior del monte, formando parte de una red ambiciosa que consumió enormes recursos. Hasta 1944, en las islas del canal se excavaron 244.000 metros cúbicos de roca, más que en cualquier otro tramo del muro del Atlántico desde Noruega hasta España. Las obras se llevaron a cabo en su mayoría por trabajadores forzados, más de 5.000 personas procedentes de toda Europa, rusos, polacos, franceses, republicanos españoles, que trabajaban en jornadas de 12 horas, con herramientas primitivas y en condiciones peligrosas. Los prisioneros soviéticos y ucranianos sufrieron especialmente. Muchos murieron de agotamiento, enfermedad y hambre. En 1943, ante la amenaza creciente de una invasión aliada, el complejo de Holgangsand fue adaptado como punto de evacuación y hospital. Tras la liberación en mayo de 1945, los británicos abrieron los túneles al público en julio de 1946. En 1961, tras pasar a manos privadas, el sitio se transformó en museo bajo el nombre de Túneles Militares de Jersey, con una exposición permanente titulada La Isla Prisionera, que narra la vida durante la ocupación. Los visitantes pueden ver pantallas interactivas, equipamiento militar original y una sala operatoria, y una recreación de un túnel inacabado ilustra con hologramas las duras condiciones de trabajo de los obreros forzados. 9. Weingut I, Alemania. En los bosques próximos a Mühldorf, en la Alta Baviera, el Tercer Reich inició en 1944 la construcción de una fábrica subterránea singular conocida por el código Weingut I. Esta instalación fue un intento desesperado por proteger la producción de armamento moderno frente a los bombardeos aliados. A diferencia de los túneles habituales, Weingut I empleó un método innovador. Se levantaban grandes montículos de grava, sobre los cuales se vertía hormigón armado de 3 metros de espesor, formando arcos gigantes. Una vez fraguado el hormigón, la grava se extraía por un túnel especial de desalojo, lo que aceleraba la obra y eliminaba la necesidad de cimbras de madera. En el emplazamiento trabajaron alrededor de 10.000 personas, de las cuales 8.500 eran trabajadores forzados. Más de 3.000 murieron por el esfuerzo físico extremo, el hambre y la brutalidad de las SS. Muchos de los prisioneros debilitados fueron enviados a Auschwitz. A pesar de estas pérdidas humanas, Weingut I no llegó a completarse. En abril de 1945, cuando las tropas estadounidenses se acercaban, solo 7 de las 12 bóvedas estaban acabadas. El proyecto concebía un complejo subterráneo de 9 plantas para la producción de motores a reacción destinados al caza Messerschmitt Me-62, pero nunca llegó a entrar en funcionamiento. Al encontrar el conjunto inacabado y con grúas de obra estacionadas, los ingenieros militares estadounidenses demolieron 6 de las 7 bóvedas en 1947.
Actualmente, una de las bóvedas permanece como memorial en recuerdo de las miles de víctimas que perecieron durante su construcción. 8. Blockhaus d'Eperlex, Francia. En los bosques del norte de Francia se yergue el Blockhaus d'Eperlex, un coloso de hormigón y uno de los mayores edificios del Muro del Atlántico. Construido con la intención de cambiar el curso de la guerra, este gigantesco complejo, iniciado en marzo de 1943, fue diseñado como una fábrica gigantesca para ensamblar, almacenar y lanzar cohetes V2. Sus dimensiones reflejaban la magnitud del proyecto. Paredes de hasta 5 metros de espesor, techos que alcanzaban los 28 metros de altura y un volumen de hormigón utilizado de unos 150.000 metros cúbicos. La dirección nazi consideraba el lugar clave para su programa de armas de represalia, dirigido contra Londres y otras ciudades. La inteligencia aliada detectó pronto la construcción, lo que desencadenó la Operación Arbalete, un intenso bombardeo aéreo. El 27 de agosto de 1943, 187 bombarderos B-17 arrojaron sobre Eperlex 368 toneladas de bombas. Las incursiones resultaron efectivas, dañaron el edificio hasta un punto irreparable y obligaron a los alemanes a abandonar los planes de lanzamiento desde allí. Al final, ningún cohete B-2 fue disparado desde aquel emplazamiento sobre el Reino Unido. Hoy, el Blockhaus d'Eperlex es un monumento que recuerda las aspiraciones militares del nazismo y la determinación aliada. En 1985 fue declarado Monumento Histórico de Francia. Los visitantes pueden ver componentes raros de los cohetes V1 y V2 y exposiciones sobre el trabajo forzado en los campos de concentración. El sitio atrae alrededor de 50.000 turistas al año, y en su muro occidental aún pueden apreciarse las huellas de los impactos. 7. Bergkristall, Austria. Oculto bajo el pequeño municipio de St. Georgen an der Gusen, el complejo denominado Bergkristall fue uno de los más tecnológicamente avanzados centros subterráneos del régimen. Iniciado en marzo de 1944, abarcó 50.000 metros cuadrados de túneles estancos al gas y pretendía ser un lugar para ensamblar los revolucionarios cazas a reacción M262. A abril de 1945, la instalación estaba preparando alrededor de 450 fuselajes al mes. Según estimaciones de inteligencia, se produjeron en total 987 fuselajes y alas de aviones. Las piezas se montaban en Bergkristall y por la noche se enviaban por ferrocarril hacia el sur de Alemania y Bohemia para el montaje final. La confidencialidad era total y las condiciones de trabajo de los cerca de 10.000 trabajadores forzados procedentes del campo de concentración de Mauthausen-Gusen fueron inhumanas. Muchos fueron seleccionados por conocimientos técnicos y enviados a cavar los túneles. Los prisioneros judíos sobrevivían apenas unos días en estas condiciones. La duración media de vida de los obreros era de aproximadamente 4 meses. Las jornadas de trabajo duraban 14 horas en medio del polvo y fallecían cerca de 100 personas al día. El 5 de mayo de 1945, la unidad blindada 11 del ejército estadounidense liberó el complejo, que se encontraba acabado en un 85% y en funcionamiento parcial. Los estadounidenses retiraron equipo y documentación. Más tarde, cuando la zona pasó bajo control soviético, se desmantelaron lo que quedaba y se volaron tramos clave de los túneles en noviembre de 1947. 6. Campo Mittelbau, Alemania. Originalmente un anexo del campo de concentración de Buchenwald, Mittelbau evolucionó hasta convertirse en uno de los centros subterráneos de producción de armas más mortíferos. Tras el bombardeo que destruyó el centro de investigación en Peenemünde el 18 de agosto de 1943, los nazis trasladaron la fabricación de misiles V2 a la complicada red de túneles de la montaña Konstein, en la región de Nordhausen. El depósito subterráneo de combustible, activo desde 1936, sirvió como base para la expansión industrial, y los prisioneros fueron obligados a ampliar las galerías para montar la producción de las armas de represalia. Para el otoño de 1944, el complejo funcionaba a plena capacidad y albergaba al menos 12.000 reclusos. La producción pasó de apenas 3 cohetes defectuosos en enero de 1944 a 400 por mes en mayo y a 600 mensuales hasta febrero de 1945. El 8 de septiembre de 1944, la primera V2 ensamblada en Mittelbau alcanzó Londres. Las condiciones de vida eran extremas. Muchos prisioneros vivían meses en túneles inestables, sin luz solar ni aire fresco, compartiendo literas de 4 niveles en espacios de dormitorio insalubres. La mortalidad en Mittelbau fue superior a la de la mayoría de campos de concentración. De aproximadamente 60.000 personas que pasaron por el sistema, no menos de 20.000 murieron. Algunos prisioneros intentaron sabotear la producción. Más de 200 fueron colgados públicamente como castigo. 5.
Batería Todt, Francia. Situada en la costa francesa cerca de Humers-Griña, la batería Todt fue una de las piezas más temibles del muro del Atlántico. Nombrada en memoria del ingeniero Fritz Todt, fallecido en accidente aéreo, esta instalación artillada constituyó una seria amenaza para el Reino Unido. La potencia de fuego de la batería residía en 4 enormes cañones Club de 380 milímetros, cada uno protegido por un búnker de hormigón armado, con un alcance de hasta 55 kilómetros, capaz de alcanzar la costa inglesa. El primer disparo se realizó el 20 de enero de 1942 y la inauguración oficial tuvo lugar en febrero en presencia de los almirantes Dönitz y Raeder. Durante su actividad, los cañones provocaron 3.059 alarmas aéreas, causaron la muerte de 216 personas y dañaron más de 10.000 edificios en Dover. Es notable que pese a los frecuentes bombardeos de convoyes, no se confirmó el hundimiento de ningún barco por el fuego de la batería. El 29 de septiembre de 1944, en la operación Undergo, la tercera división de infantería canadiense atacó la fortaleza. A las 6:35 de la mañana, la artillería aliada abrió fuego, y 10 minutos después avanzó la infantería. Los ataques fueron precedidos por bombardeos de la Real Fuerza Aérea los días 26 y 28 de septiembre. Se lanzaron 855 toneladas de bombas. La resistencia alemana fue tenue, y hacia media mañana los artilleros se rindieron. Tras una restauración que duró 3 años, en 1972 abrió en la casamata número 1 el Museo del Muro del Atlántico, que exhibe miles de artefactos. En el exterior se conserva el singular cañón ferroviario alemán K5, una de las 2 piezas de este tipo que se conservan en el mundo, capaz de disparar proyectiles de 240 kilos a casi 65 kilómetros. 4 de las casamatas originales permanecen en tierra privada. La casamata número 3 quedó parcialmente destruida por una explosión accidental en 1945. 4. Búnker 5-1, en Siracourt, Francia. Conocido por el nombre en clave Wasserwerk-Sen, el búnker para misiles 5-1 en Siracourt fue uno de los emplazamientos más bombardeados del arsenal alemán en Europa. Construido en septiembre de 1943 sobre una elevación al norte de la carretera de Saint-Paul, los ingenieros nazis emplearon una técnica denominada Ferme-Bunkering. Inicialmente se fabricaba la cubierta en el suelo y posteriormente se excavaba el resto del edificio por debajo, lo que ofrecía protección frente a los ataques aéreos durante la construcción. El búnker fue concebido para conectarse con la línea ferroviaria SNCF de Abbeville, permitiendo la entrada directa de trenes cargados con misiles V1. Su capacidad prevista era de 150 unidades. La rampa de lanzamiento estaba orientada hacia Inglaterra para disparos en masa. Al final, el búnker no llegó a lanzar ninguna V1. Para abril de 1944, cuando las obras se interrumpieron, la parte exterior estaba casi terminada, pero los trabajos interiores apenas habían comenzado. Tras la guerra, los planes de demolición fueron desechados y 80 prisioneros de guerra alemanes desmantelaron parte de la rampa de lanzamiento y rellenaron parcialmente la estructura. Hoy, el masivo edificio de hormigón aún se distingue desde la carretera. Se encuentra en propiedad privada y no está abierto al público, pero sigue siendo una de las huellas más impresionantes de la infraestructura de armas V en el norte de Francia. 3. Le Coupole, Francia. Bajo un enorme domo de hormigón en el norte de Francia se oculta un gigantesco complejo subterráneo, uno de los más sorprendentes vestigios de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Le Coupole. Situado a 5 kilómetros de Saint-Omer, fue construido por la Alemania nazi entre 1943 y 1944 como base para el lanzamiento de misiles V2 contra Londres. El proyecto, designado inicialmente como Obra de Construcción 21, contaba con un domo de hormigón de 70 metros de diámetro y 5 metros de espesor, que protegía una red de túneles, almacenes, plataformas de lanzamiento y dependencias para el personal. El complejo fue diseñado para almacenar 500 cohetes V2 y para permitir el lanzamiento diario de decenas de proyectiles contra el sur de Inglaterra. En los planes figuraban alrededor de 2 kilómetros de galerías subterráneas, con la ambición de ampliarlas hasta 7 kilómetros para dotar al lugar de total autonomía, con generadores, oficinas y hospitales. La técnica constructiva consistió en edificar primero el domo y luego excavar bajo él, buscando así una protección natural contra las bombas. La inteligencia aliada detectó las obras en Viserne a mediados de agosto de 1943, cuando los alemanes comenzaron a tender vías férreas en el lugar. En los meses siguientes, los aliados realizaron 16 misiones aéreas y 811 bombarderos arrojaron unas 4.260 toneladas de bombas sobre el sitio.
En la actualidad, Le Coupole constituye un centro histórico impresionante y alberga un planetario. Su museo, inaugurado en mayo de 1997, ofrece exposiciones en varios idiomas y atrae a turistas de todo el mundo. 2. Proyecto Rize, Polonia. Bajo las montañas de Oul, en Polonia, se encuentra el llamado Proyecto Rize, uno de los emprendimientos constructivos más misteriosos y ambiciosos del régimen nazi. Entre 1943 y 1945, las autoridades alemanas excavaron una extensa red de túneles en territorios que entonces eran alemanes, creando un complejo subterráneo que aún hoy está envuelto en incógnitas. El trabajo incluyó 7 emplazamientos subterráneos en las montañas y bajo el castillo de Książ, con cerca de 9 kilómetros de galerías y en torno a 25.000 metros cuadrados de espacio subterráneo, un volumen estimado de 100.000 metros cúbicos. La escala impresionaba, pero el proyecto se detuvo prematuramente. Solo llegó a completarse aproximadamente un 11% antes de ser abandonado. El propósito preciso sigue siendo objeto de debate, ya que la documentación original parece haberse destruido. Algunos investigadores sostienen que debía albergar la sede de Hitler, argumento que encuentran respaldo en memorias de funcionarios nazis, incluido Albert Speer. Otros creen que su finalidad era industrial, destinada a la producción subterránea de armamento. 1. Führerbunker, Berlín. Situado bajo los jardines de la Cancillería del Reich en Berlín, el Führerbunker fue el último cuartel general de Adolf Hitler. A diferencia de otros búnkeres concebidos para operaciones militares, este complejo subterráneo se convirtió en el escenario del acto final del Tercer Reich. Hitler se instaló en el búnker el 16 de enero de 1945, mientras las tropas soviéticas se aproximaban a Berlín. Con el deterioro de la situación militar, apenas salía al exterior. Su última aparición pública fue el 20 de abril para conmemorar su cumpleaños número 56, en una ceremonia destinada a premiar a miembros de las juventudes hitlerianas. En la claustrofóbica atmósfera subterránea, Hitler se fue volviendo cada vez más paranoico, especialmente al conocer las conversaciones de altos cargos sobre una rendición con los aliados occidentales. Poco después de la medianoche del 29 de abril, contrajo matrimonio con Eva Braun en una pequeña ceremonia en la sala de cartografía del búnker. Luego, dictó su testamento, y al día siguiente, el 30 de abril, ambos se quitaron la vida. Sus cuerpos fueron sacados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y quemados por orden suya. El complejo, construido en 2 fases, comprendía una Fahrbunker superior y el Führerbunker más profundo, situado a una profundidad aproximada de 8,5 metros, con muros de 4 metros de espesor y una cubierta de 3 metros. En su interior había alrededor de 30 pequeñas habitaciones. Las condiciones eran duras, con humedad constante, bombas de extracción en funcionamiento, suministro eléctrico mediante generador diésel y agua procedente de un pozo. Estos lugares, dispersos por el continente, son vestigios vivientes de una época de violencia, ambición y sufrimiento humano. Conservan testimonios directos de aquellos años y, al ser abiertos a la luz, obligan a recordar tanto las maquinaciones militares como el coste humano que supusieron.